Muy buenas noches a mis compañeros, compañeras. Una vez más estamos en los coloquios de los viernes, esta vez para tratar un tema de muchísimo interés, que es la crisis de la monarquía en España, sus repercusiones que van a tener no solo sobre Europa, sino también sobre el resto del mundo, porque se trata de uno de los países que tiene más influencia en América Latina en particular. Estamos en esta oportunidad con Alfons Beck. Él es dirigente de la organización La Aurora, que hace parte de la Izquierda Unida y Alternativa en Cataluña, que es a su vez un componente de la Izquierda Unida Nacional, que como ustedes saben ha constituido una alianza con Podemos, pero en Cataluña tiene su expresión particular, puesto que refleja toda la lucha nacional independentista que se desarrolla en esta parte del Estado español. Vamos a empezar a abordar, obviamente, por un tema que a todos nos ha interesado, que es la crisis de la monarquía, a partir del descubrimiento del rey emérito, tenía pues, cuentas de millones de dólares y euros en paraísos fiscales, dándose la gran vida y obviamente aprovechándose de su lugar como el conjunto de la monarquía. El tema de interés es que no solamente se ha revelado como un problema individual, sino que ha mostrado también la podredumbre que anida dentro del régimen monárquico en España. De eso quisiéramos empezar a hablar con Alfons, si fuera tan amable. Muy buenas noches, Alfons. Buenas noches. Bien, sí, tal como tú decías, compañero Deito, la monarquía no es un rey solamente, es parte de un régimen que hay que recordar cómo llegó ese rey a ser el monarca de España, y que fue precisamente porque Francisco Franco, el dictador, lo nombró como rey. Es decir, por encima de lo que le tocaba en la sucesión teórica del reinado de los Borbones, que le tocaba a su padre, Juan de Borbón, fue Franco quien impuso que fuera don Juan Carlos y que fuera un rey nombrado bajo el régimen franquista. Pero a su vez, ese mismo rey fue el que continuó en un régimen llamado democrático. Todos recordaréis que la transición española se vendió como una gran transformación, un gran avance, y fue votada también, todo hay que decirlo, ¿no? por la mayoría de la población española. Pero claro, fue votada bajo unas presiones que en ese momento determinaron que no se viera otra alternativa, porque ni siquiera se puso a consideración si tras la muerte del dictador, el tipo de régimen que debía estar en España tenía que ser una monarquía, la misma que había nombrado Franco, o bien la república. Eso jamás se puso a discusión, jamás se puso a debate, y el jefe de gobierno que impulsó precisamente la primera votación para esa reforma constitucional, en un diálogo con un periodista le reconoció que no se puso eso a debate ni a referéndum porque seguramente se hubiera perdido. Es decir, la monarquía española arranca a partir de un gran acuerdo para que lo esencial del régimen franquista continuara.
lo esencial, empezando pues, por jueces, empezando por militares, empezando por policías, cargos públicos, o sea, altos funcionarios, empezando por una amnistía que precisamente junto con amnistiar a muchos luchadores, amnistió también a asesinos, a criminales como Martín Villa, que en estos momentos está siendo juzgado en Argentina, porque en España esa amnistía de la transición impide que gente involucrada en crímenes o responsable dentro de esos crímenes, como Martín Villa, que fue ministro del Interior, y bajo su ministerio fueron asesinados 5 obreros en Vitoria, que ahora se conmemora precisamente ese aniversario, y otros tantos en Euskadi y en otros sitios, pero que jamás ha sido puesto en cuestión. Bueno, resumiendo un poco, efectivamente, esa monarquía ha significado un gran paraguas para tapar, para proteger a todos los corruptos del antiguo régimen y a los nuevos corruptos que han entrado dentro de esa defensa de tal régimen, ¿no? Políticamente, la monarquía ha sido defendida por dos partidos, el Partido Popular y el PSOE. Luego se sumó Ciudadanos, pero desde el punto de vista económico, por ejemplo, bueno, un montón de empresarios se han hecho ricos o riquísimos precisamente en base al robo que se hizo durante el franquismo de multitud de propiedades o bien al capitalismo de amiguetes, como se suele decir aquí. Por tanto, Juan Carlos es la guinda del pastel de un régimen en su conjunto que efectivamente es corrupto y bueno, tengo que decir que ahora mismo me sería difícil llegar a decir la cantidad de casos de corrupción que hay en estos momentos abiertos, de gente implicada en ese régimen, porque cada día están saliendo nuevos y nuevos casos y bueno, y es un síntoma de la podredumbre del régimen en la que nos encontramos en estos momentos. Decías, Alfonso, que la monarquía fue en cierto sentido la continuidad del franquismo, ¿no? En cierto sentido. Quizás sería bueno que nos hables un poco de esa agenda pendiente, porque el franquismo nació como reacción ante la conquista de la República en el Estado español, ¿cierto? Y fue un golpe fascista el que terminó por ahogar esa conquista democrática que significó la República, y ese régimen autoritario ha seguido bajo nuevas formas en la monarquía, dejando pendiente esa conquista democrática de los años 30, ¿no es verdad? Sería bueno saber si sigue viva en la conciencia del pueblo español esa reivindicación democrática, histórica, puesto que la monarquía, y al fin y al cabo, como decía uno de los compañeros tuyos cuando estuve ahí conversando sobre este fenómeno, decía que es uno de los rezagos más perversos del régimen feudal, ¿no? Que en pleno siglo XXI tengamos que seguir soportando una costra, ¿no?, privilegiada que chupa la sangre del conjunto del pueblo, ¿no? Entonces, sería bueno que nos ilustres un poquito. Sé que estamos retrocediendo en este diálogo, pero lo creo útil, ¿no?, para que se entienda el por qué la monarquía es condescendiente con todos los crímenes que hizo.
Bueno, la dictadura de Franco, hay que recordar, fue una de las tres regímenes fascistas o nazis que hubo en Europa, ¿eh? Junto con el régimen fascista italiano de Mussolini y junto con el régimen nazi de Hitler. Y fue con una total colaboración entre ellos tres, a pesar de que durante la Segunda Guerra Mundial Franco, por cuestiones ya, digamos, un poco estratégicas, se quedó como país neutral. Pero, sin embargo, uno de los primeros ensayos de bombardeos masivos en población civil, que fue Guernica, pues fue debido a esa colaboración con el régimen nazi y fueron bombardeos nazis. O en Barcelona, la aviación italiana también bombardeó repetidas veces Barcelona con multitud de víctimas. Es decir, durante 40 años España tuvo un régimen fascista que a la salida de la Segunda Guerra Mundial no fue puesto en cuestión por las democracias europeas ni occidentales, que recibió el aval incluso de Eisenhower, de Estados Unidos, para poder tener sus bases militares, y ese mismo régimen es el que, digamos, empalma con la monarquía, la vieja monarquía de los Borbones, que debemos recordar, esa monarquía arrancó precisamente con Felipe V en una guerra de sucesión europea, porque, digamos, habían diferentes dinastías y entonces se impuso la monarquía de los Borbones y una de sus gestas fue acabar con las prerrogativas que tenía Cataluña, el pueblo catalán. En 1714 hubo una guerra a muerte donde se destruyó gran parte de la ciudad de Barcelona, se sitió, gracias también a ayuda francesa, y al final, bueno, Barcelona quedó arrasada, y precisamente esa lucha de resistencia que hubo, porque se resistió durante mucho tiempo, es lo que se conmemora cada 11 de septiembre. Es decir, que este 11 de septiembre también van a haber ciertas acciones, luego hablaremos, reivindicando el derecho del pueblo catalán a la autodeterminación. Pero a lo que íbamos, esta monarquía es, bueno, es un híbrido en realidad. Y es un híbrido porque junto con ese pasado franquista, ese pasado de rey puesto a dedo por Franco, hubo también una aceptación por parte de los partidos políticos y entre ellos los partidos principales de la clase obrera en ese momento, en 1976, que eran el Partido Comunista y el PSOE. Y gracias a eso, las grandes movilizaciones obreras que había, que ponían en cuestión el propio régimen cada vez más, se consiguieron desviar y aceptar un tipo de, digámosle, democracia tutelada, democracia amputada, en la cual, bueno, de hecho significó pues un pacto entre esas direcciones políticas y lo que eran
todos los que en realidad mandaban en el régimen de Franco, que eran, bueno, no solo ejército, policías económicas. Y ahí, de esa imbricación, bueno, surgió esa llamada milagro español de la transición, pero realmente un régimen no se puede, digamos, no se puede inventar, o realmente hay unas bases democráticas o hay unos derechos claros y todo ciudadano puede gozar de ellos, o lo que se está haciendo es enmascarando otra clase de régimen bajo las falsas apariencias, ¿no?, de palabras democráticas, y también por la incorporación parlamentaria de muchos de los antiguos líderes sindicales, políticos, sobre todo, a ese nuevo régimen. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día también. Una precisión que sería útil, porque uno puede asumir que cambió la correlación de fuerzas y esa reivindicación histórica en favor de la República no está planteada como tarea presente. Esa puede ser una actitud razonable. Pero otra es decir, bueno, nos acomodamos y aceptamos la monarquía. ¿Cuál fue la posición de esas direcciones que mencionas, el PSOE y el Partido Comunista? ¿Fue una lógica de correlación de fuerzas o fue una adaptación al régimen monárquico heredado del franquismo? Efectivamente, tanto el Partido Comunista como el PSOE, como todos los partidos, reivindicaban la República y reivindicaban los amplios derechos, es decir, amnistía, derecho a la autodeterminación nacional de los pueblos del Estado español, pero de la noche a la mañana, a través de un pacto, se llegó a que si eran legalizados los partidos, no podían poner en cuestión la monarquía, sino que tenían que dar apoyo a la monarquía. Bueno, yo recuerdo, porque todavía lo tengo grabado en la memoria, como el Comité Central del Partido Comunista, presidido por Santiago Carrillo, justo antes de la legalización del partido, sacó, digamos, una foto en la cual se veía la celebración de ese comité central, y al fondo lo que había era la bandera española, nacional, la que había impuesto Franco. Es decir, la primera vez que el Partido Comunista sacaba la bandera republicana, que hasta entonces era la que presidía todas las reuniones, y aceptaba la bandera oficial del régimen monárquico. Bueno, esto chocó a mucha militancia, ¿no? Y todavía, bueno, el sentimiento de la militancia más comprometida es republicano, incluso dentro del Partido Socialista. Pero se vendió y se consiguió que colara la idea de que si no se aceptaba esa monarquía y esa constitución, entonces los militares se volvían a levantar. Y la gente que todavía tenía un recuerdo
espantoso de lo que había significado 3 años de guerra civil y otros tantos años de posguerra bajo un régimen fascista, esto significó una presión y un chantaje muy fuerte. Máxime cuando quien lo decía eran dirigentes que habían estado en el exilio, que tenían un prestigio y que, sobre todo por parte del Partido Comunista, tenían una red de militantes muy bien organizada entre la clase obrera y dentro del sindicalismo, aunque fuera un sindicalismo todavía clandestino, las comisiones obreras, pero que tenía mucha influencia. Por lo tanto, bajo toda esa presión, la gente aceptó, porque era o eso o continuar el régimen que había. El referéndum se puso entre esos dos términos, o si se quería tirar adelante, que es la opción que intentó el POR, partido en el que yo milito y que ahora tiene el nombre de la Aurora, que tratamos de continuar la lucha por convertir la caída de la dictadura en el inicio de una revolución obrera. Sin embargo, nos quedamos aislados desde ese punto de vista de que dentro del movimiento obrero hubo una enorme campaña para que se aceptara el régimen y se aceptara como si eso era la democracia, ya que se había conseguido la amnistía, algunas reivindicaciones, hubo una subida de salarios, etc. Y bueno, e internacionalmente, desde Europa hasta Estados Unidos y hasta la Unión Soviética, todo el mundo, una unión sagrada, como nosotros le llamamos, aceptó que hubiera ese tipo de régimen. Y permíteme que, ya que hacemos memoria sobre esto, de recordar en qué contexto se dio. Porque eso ocurrió precisamente cuando había la caída de la dictadura de los coroneles en Grecia y la Revolución Portuguesa. Y por tanto, digamos, el problema de una revolución o una posible revolución como la portuguesa, por ejemplo, en el Estado español era algo que quitaba el sueño a muchas cancillerías. Y de ahí que hubo ese apoyo internacional para sofocar precisamente el foco que podía haber dado un giro y un vuelco a una situación que era mediados de los 70 en el sur de Europa. Y bueno, yo creo que todo ese contexto internacional y ese pacto nacional realmente trabajó para ahogar un desarrollo de esa muerte de Franco que se convirtiera realmente en una ruptura democrática. Jamás hubo una ruptura democrática con el pasado franquista. Y esto es lo que nos estamos encontrando hoy en día, no solo con Juan Carlos, sino con jueces que siguen siendo jueces franquistas, con instituciones o ONGs que reivindican la figura de Franco, o todavía con monumentos que ensalzan el dictador. Y todavía estamos así, cosa que lamentablemente fuera del Estado español todo esto no se sabe, y parece que aquí en España haya una de las democracias más liberales de Europa. No es así. No, y lo más preocupante de que en medio de la crisis emergen alternativas políticas
que se reivindican continuadoras del franquismo, según tengo entendido, por estas expresiones de la extrema izquierda, ¿cierto? Que rinden honores a lo que fue. Ahora, la adaptación al régimen monárquico que nació de la dictadura franquista por parte del Partido Comunista y el PSOE se dio en torno al Pacto de la Moncloa, ¿cierto? Lo que ha sido, digamos, lo que ha dado esa convivencia posterior al franquismo. Y lo otro que te quería comentar, la lucha por la autodeterminación y la independencia de Cataluña, del País Vasco, por un lado, se ha convertido en un factor de lucha, de movilización, de cambio en el Estado español, pero a su vez también ha replanteado nuevamente la necesidad de la República. Sí, sí, claramente. Empezando porque el independentismo catalán lo que pide es una república catalana. Pero todo, digamos, ahí ahora, en estos momentos, ahí se está extendiendo la idea de que bajo la corrupción de ese régimen hay que plantear un referéndum. Un referéndum en el que la gente pueda votarse. ¿Qué quiere? ¿Monarquía o república? Y de hecho se están haciendo ya por barrios, en Madrid, por ejemplo, en el País Vasco, en Cataluña, se están haciendo referéndums. Por supuesto, son referéndums todavía simbólicos, pero se está planteando esa cuestión. Pero yo diría que el tema de la República, en realidad, o sea, la punta de lanza, efectivamente, es la reivindicación independentista de los catalanes, ¿no? Pero el otro aspecto por el cual se está cada vez más planteando y puede estar a la orden del día dentro de poco tiempo, es por la propia podredumbre del régimen. Es decir, Juan Carlos ha destapado la olla de la corrupción a una escala que no se había visto hasta ahora. Se había visto Gandarín, su cuñado, se habían visto ciertos aspectos de la familia real, etcétera, pero ahora se ve que es toda la monarquía la que está implicada, porque en los 2.000 millones que se ha hecho un cálculo que puede tener el rey emérito, Juan Carlos, bueno, ahí está el heredero también, es decir, está Felipe VI. Y aunque él diga que yo renuncio a ese dinero, legalmente no es posible renunciar y tendría que ser el día que fallezca Juan Carlos, entonces que dijera que no. Pero de momento toda esa herencia de 2.000 millones de euros, que es algo insólito de cómo ha conseguido amasar tal fortuna con la paga que tenía, bueno, ya todos vemos que es a base de comisiones, de corrupción, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso, como decía, es lo que plantea en la cabeza de la gente que, bueno, que ¿por qué tiene que seguir esa monarquía? Y sobre todo en unos momentos en que hay tantas necesidades, tantas dificultades para vivir en medio de una pandemia y que el rey coge, se destapa todo ese asunto y se larga a Emiratos Árabes Unidos a pegarse la gran vida, pues bueno, todo eso realmente es lo que está
llevando a la conciencia de muchas personas que no se trata ahora de más reformas de esa constitución o del régimen, sino quizá hay que plantear un cambio mucho más estructural y que gente como Juan Carlos y toda la familia real deben desaparecer. Respecto al tema de Cataluña, bueno, la reivindicación de una república y un Estado propio es mayoritariamente, relativamente reciente. Hasta 2010 aproximadamente, el independentismo catalán pues conseguía, pues no sé, un 7, un 8% en las votaciones. ¿Por qué da ese salto al llegar a ser prácticamente la mitad de las votaciones? Pues todo viene por una reforma del estatuto. Una reforma que fue promovida precisamente por un presidente de la Generalitat socialista, Pasqual Maragall, y que lo que quería era un encaje mejor, un encaje entre Cataluña y España, en la cual Cataluña fuera restituida en ciertos derechos, ciertos aspectos, tuviera más soberanía, es decir, tuviera un reconocimiento como nación. Sin embargo, bueno, esa vía de reforma del Estatut fracasó porque la hizo fracasar el Estado español y las fuerzas políticas principales que defienden este régimen, empezando por el propio Partido Popular, que enseguida recogió firmas para los catalanes, porque significaba reconocer contra la Constitución, etcétera, que eso era separatismo, que era insolidario con todos los demás pueblos, etcétera, etcétera, hasta el propio Partido Socialista, que recordemos, Zapatero dijo: apoyaré lo que salga del Parlamento de Cataluña, la propuesta que salga del Parlamento de Cataluña, pero luego en el Parlamento español el Partido Socialista y el Partido Popular se dedicaron digamos, a rebajarla, ¿no? Bueno, esa frustración, bueno, llegó hasta tal punto que incluso en un referéndum que fue votado por el pueblo catalán sobre ese estatuto, después de haber realizado el referéndum, fue recortado por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista legal, resulta que el pueblo catalán tiene un estatuto que no ha votado, porque el que votó fue recortado en sus competencias por el Tribunal Constitucional. Bueno, y a partir de ahí, esa frustración, esa indignación que hubo en el pueblo catalán fue lo que fue creando el cultivo para movilizaciones cada vez mayores y finalmente llegar a la conclusión de que aquí la única forma de defender los derechos, la soberanía del pueblo catalán y poder regir los destinos y decidir por sí mismo, ¿no? Era luchando por tener un Estado propio. Pero bueno, eso ha llegado de momento hasta el 1 de octubre, donde votó bajo amenazas y bajo porrazos de la policía
pero llegó a votar 2.400.000 personas, y luego el 3 de octubre, o sea, 2 días después, una gran huelga general a la que se sumó gente que había votado no a la independencia o incluso que no había votado, pero estaban indignados con la represión que sufrió el pueblo catalán. Todos recordaréis, no sé si se vio por Perú, pero escenas en las cuales la policía cargaba contra mujeres, contra viejos, contra cualquiera, o sea, de todo, ¿no? O sea, los hacían rodar por los suelos, hubo quien perdió la vista por pelotazos, etc. Todavía no han sido juzgados ninguno de esos policías, pero en cambio hay líderes independentistas que están en la cárcel y en el exilio, igual que rockeros o cantantes que han hecho raperos que hicieron canciones contra la monarquía y que se han tenido que exiliar. Bueno, en esta situación estamos. Entiendo. Pasando a una cosa más actual, el tema de la pandemia, ¿no? Y de la crisis que se ha generado en todo el mundo, que también obviamente ha hecho estragos en España. Aquí hay la idea de que nosotros que estamos encabezando la lista de mortandad en todo el mundo, estamos así porque, bueno, somos un país de menor desarrollo económico, un país sometido a los intereses de las grandes potencias del mundo, pero que en los países más desarrollados como España o Europa en general, la cosa es diferente porque tenían mejores servicios, mejores prestaciones. Y sin embargo, no ha sido así, ¿no? Los primeros episodios que se han conocido han sido espeluznantes, cosa que luego lo hemos vivido nosotros en carne propia. ¿Qué es lo que falló? ¿Y cuál es la situación actual del curso de la pandemia y de la crisis? Bueno, empezaré por la situación actual. La situación actual está en un estado de alerta generalizado porque empiezan el curso escolar. Y eso realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Los niños tienen que ir a colegio, eso es evidente. Pero toda esa actividad va a ser digamos, un sumarse a otras actividades y una movilidad social que hasta ahora se ha estado diciendo por parte de las autoridades sanitarias y en general que más valía restringir al máximo toda movilidad social. Pero bueno, ahora el abuelo o abuela se va a tener que hacer cargo del niño para llevarlo al colegio o para recogerlo. El niño va a tener contacto con otros. A su vez, si hay digamos, una infección en una de las aulas, eso va a suponer que todos los niños van a quedar en observación y eso significa pues que ese niño que está en observación en su casa, pues también tiene que estar su familia en observación. Y si su papá, su mamá trabajan, como es normal, pues ¿qué va a pasar? ¿Se le pagará a esa familia para que se quede al cuidado de su hijo? Porque ya no podrá ni siquiera llevarlo al colegio para que se esté allí unas horas. Es decir, muchos interrogantes, pero como, digamos, hay un denominador común que es la necesidad de que el capital funcione. Es decir, poner en marcha la maquinaria económica. Esa ha sido la principal preocupación, y lo es todavía, por parte de los gobiernos. Y eso hace
que muchas veces se mande a la gente al trabajo sin tener ni mascarillas ni equipos protectores, empezando ya por los propios sanitarios. Pero ya no digamos todos los demás, es decir, sin condiciones, con una movilidad que vuelve a poner en peligro todo ese contacto social, es decir, que lo vuelve a activar. Y luego el otro aspecto es el económico, porque si las personas que no, les han hecho expedientes de regulación de empleo y no los cobran porque hay un retraso enorme en el pago por parte del Estado de quienes deberían cobrar por quedarse en casa, o simplemente de personas que no tenían un contrato regularizado porque estaban trabajando en negro, que los hay muchísimos, y sobre todo población inmigrante. Toda esa gente, ¿qué va a hacer? Porque se ha aprobado un ingreso mínimo vital, que se llama así, pero hay tal cantidad de trabas burocráticas, de aspectos que se tienen que presentar, justificar, etcétera, y de falta de personal en la administración para gestionar todo esto, que resulta que eso ha llegado a un 7 o a un 8% de las personas que debería haber llegado. Por lo tanto, estamos en una situación que en realidad se prevé que empezará el invierno, empezará el frío. Aquí empieza el otoño ahora y realmente estamos en una situación en la que hay muchos interrogantes porque sobre todo es también una cuestión política. Si se quiere tener un buen control, hay que hacer muchos test. Los test valen dinero. Se tiene que dedicar a muchas personas para hacer el seguimiento, los que tienen que seguir a cada una de las personas infectadas. No contratan personal. Se hizo unos recortes en sanidad brutales. Todo esto todavía no se ha repuesto. Todo ese personal ya que fue recortado. Es decir, estamos en una situación en la cual todas esas, que realmente es una movilización de una cantidad importante, pero en países como España o Italia, yo diría que todo eso no llega a poder cubrir lo que debería los recursos que deberían tener, ¿no? Y bueno, ya no digamos en el tema económico por parte de la clase trabajadora, que ya digo, la pobreza está aumentando enormemente. Cáritas y otras organizaciones, incluso así, de tipo religioso, están diciendo que ha aumentado un 60% la necesidad de reparto de alimentos, que hay gente que se queda sin poder alimentarse. Y estamos hablando de Europa. Alfonso, dos preguntas más. Porque como tú sabes, después de esta exposición vamos a abrir un diálogo entre nosotros. La primera, ¿cuáles son las consignas, las demandas más importantes que se plantea desde la izquierda en España para atender esta emergencia, ¿no? Estaba leyendo tus documentos, hablan de la renta básica, pero tú me dices que ya la han aprobado y que sin embargo no llega.
porque está mal administrada, porque hay una serie de problemas en el camino. Pero, ¿qué más plantean en relación a la sanidad, en relación a la reactivación económica? ¿Cuáles crees tú que serían las demandas centrales en España para hacer un comparativo con lo nuestro, ¿no? Eso primero, y después te hago la última pregunta que resulta también muy interesante para nosotros. Bueno, lo primero, efectivamente, sería unos servicios de salud realmente eficaces. Y eso significa, pues, contratar a muchísimas más personas, médicos, etcétera. Precisamente ahora hay médicos que están haciendo el MIR. El MIR es como un periodo en el cual se prueban los médicos que han terminado la carrera, pero que no son contratados, no les pagan, o les pagan bueno, una cantidad irrisoria. Están haciendo en huelga. Eso demuestra, digamos, cómo no se puede con esa falta de personal sanitario, esa falta de investigación, etc. El otro tema, pues revertir todos los recortes que ha habido en educación también, porque el tema de la educación es a largo plazo, pero incluso a corto plazo. Si no tenemos una buena educación ambiental, y ahí también tiene que entrar dentro de la educación, pues todos esos problemas que nos han traído la pandemia se van a agravar todavía más. Y tendríamos que tener, pues, no sé, buenos servicios en general. Una banca pública que pueda realmente dar dinero en buenas condiciones, sin burocracia, sin sobrecostos, porque todas las ayudas del gobierno está pasando por la banca privada, en su gran mayoría. Aquí no hay banca pública apenas. O sea, es un pequeño instituto que es casi simbólico. Y en cambio, lo que está haciendo el gobierno es alentar la fusión de los bancos más grandes para que sean macrobancos, como por ejemplo Bankia y CaixaBank. Y por último, el tema de la renta básica universal, que no es lo mismo que ese ingreso mínimo vital. Y me detengo brevemente para explicar esto. Una renta básica universal la defendemos como una renta que es para todo el mundo, para toda la población. Sean ricos, sean pobres, todo el mundo. Por el hecho de ser ciudadano, ciudadana, tiene derecho a existir. Y esa renta tiene que cubrir las necesidades básicas de todo el mundo. ¿Y de dónde saldría la financiación? Pues evidentemente de las rentas más altas, pero de las altas, altas. Y de ahí podría salir perfectamente que nadie fuera pobre. En cambio, el ingreso mínimo vital y todas esas rentas condicionadas, tal como dicen los defensores de la renta básica universal, son rentas para pobres y son rentas pensadas para excluir al máximo de pobres, para poner pegas, para poner trampas, para poner trabas burocráticas, para que la gente se canse, se harte o tenga vergüenza de ir a recurrir a ellas. Y además para que tarde muchísimo tiempo, de forma que cuando ya la va a necesitar ya esté muerto, porque ha tenido que salir a trabajar, porque ha tenido que hacer cosas en malas condiciones o en fin. Por lo tanto, esa renta básica
que es lo que no quieren hablar ningún gobierno, tiene que salir de las rentas altas. Y ahí está el meollo del problema. Si queremos aguantar bien esa pandemia, si queremos controlarla y darle la vuelta, hay que sacar el dinero de donde está, de donde realmente lo han amasado. Y lo han amasado a base de sacar plusvalía y plusvalía. Porque los ricos cada vez han sido más ricos y además se está viendo cada día en todas las informaciones cómo durante la pandemia los riquísimos se han hecho ultra ricos. Más rico, claro, claro. Ahora, estas reivindicaciones replantean el rol del Estado, ¿no? En la economía, en la sociedad, y también el rol del gobierno. Es la última pregunta que te quería formular. ¿Cuál es tu juicio del gobierno que ahora es compartido con Unidas Podemos, que encabeza en esta alianza Pablo Iglesias, ¿no? Y el rol que está jugando dentro del gabinete? ¿Qué juicio merece lo que hace este gobierno? Y ¿cuál es la respuesta social? ¿No? ¿Qué perspectiva tú ves en los próximos meses, quizá años en España? Bueno, este gobierno creo que es el último parche del régimen. Si ya ese parche, digamos, revienta, pues me puedo equivocar, pero bueno, nunca hay que decir último. Pero, digamos, la sensación que tengo es que en una situación de descrédito cada vez mayor del régimen, de la monarquía, de casos de corrupción y de tensionamiento por el tema nacional catalán, bueno, la burguesía trató de apostar por un cierto cambio, un recambio del PP para que entrara PSOE, entrara el PSOE de Sánchez. Pero como los números no le cuadraban, primero fomentó un acuerdo con Ciudadanos, pero sin embargo, digamos, tampoco, Ciudadanos con tampoco pudo conseguir esto. Y además, un acuerdo PSOE-Ciudadanos era llevar la tensión con Cataluña todavía a un grado incluso mayor. Por lo tanto, necesitaba otro tipo de acuerdo y ahí, bueno, es cuando se presenta la oportunidad para Unidas Podemos tratar de hacer esa presión desde dentro. Bueno, nosotros como La Aurora siempre hemos dicho que no es, digamos, entrar dentro de un gobierno burgués, porque es un gobierno burgués, no es una manera de presionar. Es una manera de involucrarte, de hacer quizá pequeños retoques, pequeñas cuestiones, pero finalmente te manchas y te quedas involucrado dentro de ese gobierno. Y desgraciadamente Podemos está demostrando eso. Es decir, que a pesar de que el ingreso mínimo vital ha salido por su insistencia, eso hay que reconocerlo, sin embargo, luego a la hora de aplicarlo ya vemos qué supone que un 7, un 8% estén cobrando algo. Pero las grandes necesidades, los grandes cambios que exige esta situación, no los puede dar. Hoy mismo acaba de tener una derrota en el Parlamento español, el gobierno, porque todos los grupos, desde la derecha hasta la izquierda, han votado en contra de un decreto ley en el cual quería quedarse con el dinero
recaudado por los ayuntamientos y que no habían podido utilizar los ayuntamientos. Un dinero que, bueno, por el gobierno del PP, digamos, los ayuntamientos resulta que no pueden gastarlo. Y sin embargo, en lugar de dejar que los ayuntamientos gasten ese dinero en lo que hace falta en estos momentos, que son grandes cosas y las ciudades tienen que afrontarlo directamente, pues no. Bueno, pues acaba de sufrir su primera derrota parlamentaria en esta sesión. Yo creo que va a tener una situación lamentable de debilidad y el problema es que no hay un recambio por la izquierda. Es decir, ni sumando todos los grupos independentistas, vascos, catalán, republicanos, etcétera, todavía no estamos en unas condiciones de poder hacer un cambio. Y la derecha, por suerte, está muy dividida, pero si no, el peligro podría ser un gobierno trifachito, como le llamamos aquí, de la derecha con la extrema derecha. Por lo tanto, digamos, hay que criticar, atacar el gobierno, pero no dejar que caiga en manos de la derecha, como ha ocurrido en algunas comunidades autónomas. Claro, se entiende. Pero justamente para neutralizar ese peligro de una deriva derechista en España, no solo cuenta el tener una alternativa desde la izquierda, sino también que hay un estado de movilización en el movimiento popular, sobre todo en el movimiento obrero, que es muy numeroso en Europa. Y eso, ¿cuál es el estado? Porque nosotros aspirábamos a que un poco la primavera árabe también llevara, ¿no?, un aire de renovación del movimiento social en Europa. Se vio en Francia, se vio en Grecia, pero en España la cosa no parece que tiene mayor vuelo, ¿no? ¿O me equivoco? No, no. Desgraciadamente estamos en una situación en que las movilizaciones son todavía pequeñas, débiles, o más que pequeñas y débiles, parciales, ¿no? Se movilizan la sanidad, se movilizan los maestros. En Madrid hay convocada una huelga de maestros ya, justo porque no ven condiciones, no se han hecho los contratos de nuevos maestros que exige la situación para poder hacer las clases con menos alumnos y con más seguridad, etc. Pero, ¿ves? Son objetivos parciales, ¿no? Hay huelgas de la marea blanca, hay movilizaciones de jubilados. Sin embargo, los grandes sindicatos todavía no están movilizados y justo ahora, en medio de la pandemia, están tratando de llegar a acuerdos para salvar los puestos de trabajo, al menos de una manera nominal. Por eso se están aprobando esos expedientes de regulación de empleo que formalmente no dejan al trabajador despedido, sino que lo dejan ahí en stand-by, cobrando un salario mínimo a la espera de que la empresa remonte, ¿no? Pero realmente la pandemia pone muy difícil las movilizaciones. El caso nacional catalán, por ejemplo. Bueno, ha sido las movilizaciones más grandes de Europa en los últimos 6-7 años. Sin embargo, este 11 de septiembre las movilizaciones serán muy pocas, precisamente por el tema de la pandemia. ¿Eso quiere decir que se va a reforzar la derecha, el gobierno, etcétera? No, tampoco lo creo.
porque aunque la gente de cara a la calle no se pueda movilizar, sí que le está dando vueltas a la cabeza. Y yo creo que la pandemia también tiene que servir para que las fuerzas de izquierda y de progreso realmente hagan ver a la población que no se puede seguir así con este sistema, porque es una cuestión de sistema. El sistema capitalista nos está llevando al precipicio. Es la manera de producir, el tipo de economía que estamos haciendo, la globalización capitalista, la que está llevando a estas situaciones de peligro para el conjunto de la humanidad. Hoy acaba de salir una noticia de que en 50 años se ha destruido 3/4 partes de la vida salvaje. Y eso, que era precisamente un contenedor de los virus, y son por efectos de deforestación, pero también por muchos otros temas, ¿no? Por quemas, por incendios, etc. Pero claro, es por la manera de producir que tenemos bajo ese sistema capitalista. Por lo tanto, aunque la movilización solo si hay una situación extrema, creo que va a ser en la calle, y en esos momentos puede haber algo así como estallidos. Lo importante ahora es prepararnos, preparar una organización o preparar dentro de cada organización qué aspectos, ponernos de acuerdo sobre una serie de puntos que todos exijamos sobre el tema de la salud pública, de servicios públicos, de renta básica universal, etcétera, y luchar juntos en las mejores condiciones cuando podamos. Sí, Alfonso, muchas gracias. Nosotros también estamos viendo la necesidad de gestar una articulación internacional en torno a un programa de emergencia que constituya un programa de transición frente al capitalismo que no da salida por sí mismo, ¿no? La idea de que hay un capitalismo humano, un capitalismo social como alternativa a la crisis a la que nos ha llevado el capitalismo neoliberal es un sueño, es una fantasía. El capitalismo sigue siendo capitalismo, no hay capacidad de renovación y ser diferente. Así que cabe desde la izquierda levantar un programa alternativo que cuestione el Estado, que cuestione la economía, que cuestione la propiedad en definitiva. Muchas gracias, Alfonso. Seguiremos en contacto, sin duda, como siempre. Un abrazo grande y saludos a todos los compañeros de la Aurora. Muy buenas noches. Gracias a ti y a Nuevo Perú por esa oportunidad de poder explicarme y explicar un poco la situación de Cataluña, el Estado español, Europa. En fin, es una manera de estar en contacto. Hasta la próxima.